Vamos a abrir la Biblia en esta tarde en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 4. Dice el versículo número 16: y de igual manera estos que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Amén. El reino de Dios ha venido a esta tierra para ser recibido, no por todos, sino por algunos. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del mensaje de Cristo que ha traído a la humanidad, el cual es un mensaje de reconciliación con Dios. Como dice Pablo a los romanos, estamos en hostilidad, somos enemigos de Dios, dice la Biblia. Pero el mensaje de Cristo, como dice Pablo también a los corintios, dice reconciliaos con Dios, reconciliarse con Él. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del mensaje evangélico, del mensaje cristiano de la palabra de Dios. Pero este mensaje ya sabemos que no es aceptado por todos los seres humanos. Incluso en el mismo pueblo de Israel, cuando Jesús ya estaba predicando, en Isaías capítulo 6, decía ahí que por causa de la dureza de sus corazones, Dios iba a permitir que sus corazones y sus oídos se endurecieran de tal manera que no aceptaran la palabra de Dios, porque ya era juicio de Dios. No todos iban a aceptar, y así fue. Ahora, los que dicen entender, los que decían entender en los tiempos de Cristo, pues creyendo que Jesús no es el Mesías. Es decir, que ellos decían, el pueblo de Israel en su mayoría, sobre todo el mundo religioso, no creía que Jesús haya sido el Mesías, y hasta el día de hoy no creen que Jesús es el enviado de Dios. Él es todo, incluyendo, oigan bien, es todo incluyendo el príncipe de los demonios, porque así le dijeron a Jesús que era el príncipe de los demonios. Es todo menos el Mesías. ¿Por qué razón no creían que Jesús fuera el Mesías? ¿Por qué razón todavía siguen creyendo que Jesús solo fue un maestro para los bien educados? Para otros judíos Jesús es un bastardo. Para algunos judíos dicen y creen que Jesús tuvo una madre judía de un padre romano. Es más, los mismos romanos dejaron escritos en ciertos lugares que hasta ahora se puede ver, o dejaron una pintura donde está un burro con la cabeza, un hombre con la cabeza de burro, y está crucificado, porque no era el Mesías, ni para los romanos, menos para los judíos. Ahora, vale la pena quizás tratar de entender el porqué de esto. Para los judíos, el advenimiento, la venida del Mesías, significaba que Dios debía ejercer plenamente el poder en esta tierra, y ningún hombre delante de él se iba a quedar de pie, porque Dios venía con rayos y centellas y juicio a establecer el reino de esta tierra. El reino de Dios debía pulverizar las naciones, hacerla polvo, y así darle, hermanos, el reino a los hijos de Dios, en este caso a Israel. Hola, esto no es invención de los judíos, sino que los profetas habían profetizado y habían prometido.
Por ejemplo, en Daniel, se lo voy a leer, Daniel capítulo 2, en los días de estos reyes, hablando al final de los tiempos, porque para los judíos, incluso para los discípulos, en ese tiempo en donde estaban viviendo ellos, pensaban que el reino iba a ser establecido de una vez por Cristo. Por eso es que los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿cuándo establecerás el reino? ¿Y cuándo será el fin de todo el siglo? Porque ellos pensaban que Jesús ahora ya venía a establecer ese reino que el Antiguo Testamento prometía, y que Daniel dice: en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, hablando del reino de Dios eterno, y pondrá fin a todos aquellos reinos, y Él permanecerá para siempre. Entonces, esa es una promesa del profeta Daniel. Y escuche bien, Israel estaba impregnado de esta palabra. Ellos estaban esperando al Dios del cielo, esperando al Mesías. Creían quizás que de alguna manera aparecería, y escudriñaban los profetas por dónde aparecería aquel Mesías tan prometido por Dios. Y ellos decían: Jesús no puede ser el Mesías, porque Jesús no ha venido con rayos y no ha venido en manera apocalíptica, como dice Daniel, a destruir las naciones y a establecer el reino y a dárselo a los santos. Daniel 7: y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo del cielo serán entregados al pueblo de los santos del Dios Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Esa era la idea del judío. No puede ser un carpintero, porque ese carpintero de Nazaret, ese carpintero no tiene el poder de destruir las naciones. Y por lo visto, en el caminar y en el desarrollar del ministerio del Hijo de Dios, vemos que Él dice: ama a tu prójimo, ora por tus enemigos. Quiere decir que este Mesías no tiene nada que ver con el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el que vendría a establecer el reino de manera autoritaria. Y estas promesas apocalípticas que están descritas aquí en el Antiguo Testamento con lujos y detalles, parecen estar en aparente contradicción con el reino descrito por Cristo. No pega con las profecías del Antiguo Testamento. Este no puede ser el Mesías. Esperaban a un rey que iba a hacer respetar universalmente la realeza divina. Incluso Apocalipsis dice que Jesús reinará. Dice que reinará desde Jerusalén, y dice que regirá las naciones con cetro de hierro. No hay democracia. Él es el Rey de reyes y no hay más reyes cuando Él establezca su reino. Pero Jesús, en el tiempo que vino, en humillación, como dice Filipenses, se despojó de sí mismo, no de su divinidad. Oiga bien, cuando Jesús se hizo hombre, no se disminuyó en divinidad. Escuche, aumentó algo en Él. ¿Qué aumentó en Él? La humanidad. Pero la divinidad nunca dejó de ser. Ahora, pero este Jesús está dentro de un cuerpo, el Hijo de Dios eterno, y parece ser que contradice las profecías y las promesas del Antiguo Testamento. Este Mesías que vendría, según los judíos, según el Antiguo Testamento, reconciliaría a todos los pueblos de la tierra, trayendo paz universal y haciendo que el cordero conviva con el león y el niño con el escorpión. Isaías dice que un día el niño podrá jugar con la serpiente y no le hará daño, que los leones comerán pasto y ya no comerán carne, porque ese Mesías prometido traerá paz hasta en los propios animales. Pero no parece este Mesías llamado el Cristo, Jesús, que sea el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Prácticamente la totalidad de los judíos creían que el Mesías inauguraría su reino de paz por la fuerza, y si fuera necesario, por la guerra. Un Mesías militar, lleno de realeza. Así veían al Mesías que vendrían. Aparece Cristo y dice: yo soy el Mesías. ¿Qué? Tú eres un carpintero.
Vienes de Galilea, de la Baja Galilea, de lugares donde apenas se lee. ¿Cómo vas a derribar al César? ¿Cómo vas a derribar a los imperios que nos rodean? Tú no eres el Mesías. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? Como dice Isaías, que las montañas se derritirán cuando el reino de Dios se estableció en la tierra. Sin embargo, en su predicación el Hijo de Dios dice: el reino ya está en medio de vosotros. Pero no para destruir el mal. Pero esto es inadmisible para los judíos. El Mesías tiene que destruir las naciones paganas. Jesús dice: no, yo no vine a destruir. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice: yo no vine a condenar al mundo, sino vine para que el mundo sea salvo? Ven ustedes que hay una aparente contradicción. Por eso que a Jesús no lo aceptaban. No hay todavía ninguna demostración del poder apocalíptico que acompañe el reino de Dios con Cristo. Por eso los judíos hasta el día de hoy no creen que Jesús sea el Mesías. Una comparación más cercana del reino de Dios, la más cercana que encontró el Hijo de Dios, o una de las más cercanas, fue la siguiente: el sembrador salió a sembrar. ¿El sembrador salió a sembrar? ¿Un sembrador? ¿Así viene el reino de Dios? ¿A través de un sembrador, un simple sembrador? Jesús lo dice, ¿se acuerdan que lo leímos? El sembrador salió a sembrar. No estaba riendo con todo el mal del mundo Jesús. Y parece que está dejando buena parte de las promesas del Antiguo Testamento hacia Israel, la está dejando de lado. Parece que está destruyendo el sueño de los judíos. Porque Israel vive, sueña con el Mesías que venga a librarlo de sus enemigos. Pero viene Jesús y lo único que hace es proponer a este Israel y les dice: he aquí el reino de Dios. Por eso es que él dice: el reino de Dios es semejante. Entonces estaban esperando: ahorita vienen los relámpagos, ahorita las nubes se abren, ahorita los montes se van a derretir. Y dice: el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. No puede ser. Es que esto no puede, es demasiado inocente, sencillo, simple. Es más, parece que este reino tiene debilidades. Escuchen esto, hermanos. Parece que el reino de Dios tiene debilidades. La palabra que anuncia el reino incluso puede quedar al borde del camino, ya lo vimos, y nunca echar raíces. Tiene debilidades este reino. El sembrador sale a sembrar, pero no todas las semillas dan fruto. Parece que este reino tiene debilidades. Aunque mucho del trabajo parece ser en vano, se echa la semilla y cae sobre tierra dura, cae sobre pedregales, cae y hay plantas que apagan la semilla. Parece que esa semilla no tiene el poder para dar la vida de ese poderoso reino que este carpintero venía a enseñar. Parece que hay debilidades en este reino. La semilla cae en tierra y en lugar de penetrar en la tierra, roda. ¿Se acuerdan en la tierra donde los pisoteaba la gente? Y no entra. Se queda en la superficie. Y fácilmente, miren esto, y fácilmente puede venir el enemigo y llevarse la semilla. Qué débil es este reino, ¿no? Cae la semilla que es la palabra de Dios, esa tierra que es el corazón, cae, y como son corazones duros los seres humanos, pues el mismo Cristo dice:
en esa no entró. Rodó la semilla y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Hay debilidad en este reino. Menos creemos en él. Menos, es que no podemos creer en un rey débil. La aparente debilidad de este reino se sigue evidenciando cuando Jesús describe que se empieza recibiendo la semilla. En lo que vemos ahora, lo que acabamos de leer, si usted relee el versículo 16. En estos son asimismo los que fueron sembrados en la pedregal y los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Por fin alguien recibe la semilla y con gozo. Vaya, pensábamos que nunca iba a haber fruto. Pero en este segundo punto de la parábola del sembrador, Jesús dice: por fin parece fruto. Y parece que esta semilla sí entró, porque hay gozo. Parece que penetró en el corazón del que estaba oyendo. Pero en el desarrollo, y lo vamos a ver, de la vida espiritual de este ser humano, a medida que va avanzando su vida, se va destruyendo lo que había tan bien comenzado. Entró la semilla y se alegró ese corazón de recibir la palabra de Dios. Pero Jesús dice más adelante ahí en el versículo que no hubo fruto. Veamos. Y en otros versículos veremos, con la ayuda del Señor, hermanos, que la semilla la asfixia. Cosas que hay en la vida asfixia la palabra de Dios. Pero vamos a ver si realmente es débil el reino de Dios. El reino de Dios no es débil. Y aquí está el punto, hermanos. Hay gente que no cree que Dios ha predestinado. Hay gente que Dios no cree que Dios ha elegido un pueblo. Es que la palabra de Dios funcionará en aquellos que Dios ha escogido. Pablo lo dice claro en Romanos. Pero veamos. Quiero decirle esto y llamarle la atención sobre este punto. El enemigo se llama enemigo. El enemigo de su alma. Satanás, el diablo. Hizo exactamente lo mismo con Jesús. Mire esto, escuche. Jesús no necesitaba una semilla para creer en su Padre, porque Él es la palabra encarnada, ¿no es cierto? Pero vea lo que hace Satanás en el desierto cuando va a tentar a Jesús. Quiere destruir al que produce la semilla. En otras palabras, al fabricante de la semilla lo quiere destruir. De la misma manera, claro, no pudo comerse la semilla Satanás. ¿Se acuerdan que las aves se comieron la semilla de la tierra dura? Entonces, como no pudo tirarlo al piso, cuando lo tienta: si eres hijo de Dios, haz esto, haz este otro. Trata de que la semilla o ese fabricante de semillas, que es la palabra de Dios encarnada, al arrodillarse y adorarlo a Él como Dios, que hubiera quedado neutralizado como el fabricante mismo de la semilla, que es la palabra de Dios. Lo hubiera neutralizado. Como no pudo, entonces la Biblia dice, y aquí los versículos vamos a ver, que quienes ahogan las semillas son las tribulaciones, las pruebas. Y entonces viene Satanás y le trae pruebas y batallas para que ahogue al productor de la semilla. Y más adelante dice que cayó en otra tierra donde vinieron las riquezas y los afanes de este mundo y ahogan la semilla. ¿Y qué hizo Satanás? Si postrado me adorares, te doy todas las riquezas de este mundo. Exactamente lo mismo. Ven que Satanás no tiene respeto. Si Satanás viene
Si Satanás viene a querer destruir al fabricante de las semillas, que es la palabra de Dios, que es Cristo, ¿qué no será de nosotros que recibimos la semilla? Pero no pudo con el Rey de Gloria. No pudo. Y como no pudo, entonces va a tratar de arremeter contra los que le siguen, a tal punto que lo abandonan todos los discípulos. Uy, parece que le robó la semilla, porque dice la Biblia que cuando fue apresado el Señor, todos lo abandonaron. Las sombras de la persecución venían e invadían el corazón de los discípulos de tal manera que estaban a punto de ahogar la semilla, como lo vamos a ver más adelante. Ve el verso 17 que hemos leído. Pero no tienen raíz profunda. ¿Hay raíz profunda en el corazón de los discípulos? No lo sabemos hasta cuando Jesús resucite, porque están escondidos y parece que no son verdaderos creyentes. Parece que Satanás, a través de la tribulación, le ahogó la semilla. Es más, en el verso 19, usted lo puede leer, el engaño de las riquezas también ahoga la semilla. Aquí sí sabemos que el engaño de las riquezas ahogó las semillas en Judas Iscariote. La ahogó. Pero este reino de Cristo no es débil. Este reino ha venido y está obrando sin ruido. Sin ruido. Secretamente entre los seres humanos. Porque son semillas lanzadas y adentro trabaja Dios. No se impone a ellos. Donde quiera que está la palabra o el reino, que es lo mismo, donde quiera que esté la palabra o el reino de Dios, será recibida. Si de corazón nos convertimos a Él, producirá fruto. El reino obra secretamente en los corazones y el resultado de los que le reciben la palabra es evidente. El evangelio no es neutral. Se lanza la palabra de Dios y se debe tomar una decisión si la aceptas o no la aceptas. Pero no es neutral. O da fruto o no da. Veamos verso 16. Y de igual manera, oiga, estos que sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. En la primera categoría, la palabra de Dios no tiene efecto alguno. ¿Se acuerdan? Junto al camino no hay ningún efecto. Parece que este labrador va a sucumbir en el desaliento porque no le funciona. Predica y predica y no se convierte en nadie. Pero los labradores de la tierra, los agricultores, saben muy bien que es inevitable perder semillas. Ellos lo saben. Y el predicador o los líderes que somos debemos saber y no desanimarnos, que trabajamos mucho pero recogemos poco. Y la mayor parte de las semillas se pierden, por así decirlo. Y la mínima parte da fruto. Pero es parte del proceso de la siembra. Los agricultores lo saben eso. Satanás sabe esto. Y él es el adversario de Dios y el adversario de la obra de Dios. Por eso pone dudas en el predicador, pone dudas en el líder que predique donde predique, en una célula, en una iglesia, pone dudas para el éxito de la predicación, porque se lanza la semilla y poco fruto hay.
En la mayor parte se cae sobre corazones duros y no da ningún fruto. En otros parece que sí va a estar dando fruto. Dice que recibe la palabra con alegría y con gozo. Para algunos en el pasado, estoy hablando del primer y segundo siglo, tomaban esta parábola como si fuera un aliento para el predicador, no tanto para examinar el corazón de los oyentes, sino para animar al predicador del evangelio y decirle que no siempre dará fruto la predicación del evangelio, que se espera. Entonces se toma como ánimo, no te preocupes. Muchas caen en tierra dura, muchos van a seguir, parece que van a seguir, pero no van a seguir. No te preocupes, porque así es. Pero Jesús alienta a sus discípulos en el capítulo 4, aquí el verso 40. Oh, le dice, hombres de poca fe, después de la tormenta, ¿no tenéis fe? Y tenemos fe que Dios, con los pastores aquí tenemos fe que Dios nos dará una cosecha. Aunque mucho del trabajo parece ser vano y trabajoso y trabajar para poco cosechar, creemos que Dios en su misericordia traerá la cosecha. La hora de Dios viene y con ella la bendición de una cosecha que sobrepasa las esperanzas. Sí, 30, 60 y al 100 por uno se recogerá, dice el Señor. Así dice. Esa es la fe que tenemos aquí, hermanos. El enemigo nos dice de todo, que el presidente saca esta ley, que ahora miren, y que ahora están sacando esta otra, y que miren, están en contra. Miren, hermano, no hay tanto fruto, no hemos visto tanto fruto en el mundo como en los países árabes, donde no se puede predicar el evangelio. Se está recogiendo al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. ¿No tenéis fe que Dios hará su obra? ¿O la está haciendo? Sí. En ese corazón la semilla, o en este corazón aquí que hemos visto el verso, la semilla crece rápido. ¿Lo vieron? Verso 16, 17. El 16, entonces dice: son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Da fruto inmediatamente. Resuena por un tiempo el mensaje del evangelio en el que oyó el mensaje. Por un tiempo, puede ser un mes, 2 meses, un año. Por un tiempo resuena el mensaje del evangelio y hay gozo en su corazón. Puede haber gozo, incluso puede haber lágrimas. Hay un mensaje extraordinario de Carlos Spurgeon, el que yo le mostré el predicador, que puede encontrar en internet, sobre el falso arrepentimiento. Y él habla que puede uno llegar incluso a las lágrimas y no estar arrepentido, no haber nacido de nuevo. Lo recibió con gozo la palabra y creció rápido, pero no tenía raíces profundas. Y como no tiene raíces profundas, así de rápido creció, así de rápido se seca. No alcanza a madurar. Y como no alcanzó a madurar esa planta, tampoco da fruto, o el fruto esperado. El evangelio produce necesariamente crisis en la vida de uno, hermanos. Nos lleva a conmociones internas, a una lucha interna. Nos expone a la persecución. Pero la persecución es la que confirma quién es quién en la obra de Dios. Somos autentificados en el fuego de la prueba. Se está estudiando las bienaventuranzas una vez por mes, aquí el domingo.
Y yo me adelanté quizás a una, porque va al caso aquí en Mateo 5:9. Dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Tú procuras la paz? Quiero decirte que parece que sí eres hijo de Dios, es hija de Dios. ¿Procura la paz usted? ¿Procura la paz? ¿O mi voz los hace dormir? ¿Procura usted la paz? ¿No dice Hebreos: procurad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? ¿Me están escuchando, hermanos? Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, confirmado, tú eres hijo de Dios, usted es hija de Dios. Muy bien. Pero el versículo Dios dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Momento, la autentificación es ser pacificador, pero la autentificación de un verdadero cristiano es que cuando viene el fuego de la prueba, se mantiene firme. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El fuego de la prueba es la autentificación del verdadero creyente. Y no se trata de llevar muchos años en la vida cristiana. Hay gente que dice: yo llevo 30 años en la vida cristiana y yo soy maduro. No te hace maduro el estar mucho tiempo dentro de una iglesia. Según Hechos 17, Pablo estuvo 3 semanas en Tesalónica. 3 semanas. 3 semanas. Tuvo que dejar rápido la ciudad porque empezó a haber una persecución. Le predicó a gente, se convirtió gente, y cuando llegó la 3ª semana los denunciaron y tuvieron que salir huyendo, y dejaron ese grupo ahí solo. 3 semanas sembrando la semilla. Y Pablo, cuando llega a Atenas, inmediatamente envía a Timoteo. Dice: vuelve, Timoteo, a ver qué sucedió con los hermanos que dejamos allá. Les predicamos y solo 3 semanas le enseñamos la palabra, nada más. Por favor, anda, Timoteo, y tráeme informaciones. Y Timoteo va, y cuando regresa le dice: Pablo, es extraordinario, dio fruto del 30 al 60 y al 100 por uno en 3 semanas. Le leo lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra o la semilla en medio de mucha tribulación. Ahí está la autentificación. En medio de la tribulación recibiste la palabra con gozo del Espíritu Santo. En 3 semanas esta gente era madura. Pablo estuvo más de 3 años en Corinto. Lea Corinto, los problemas que habían. No significa, yo llevo cuánto, ni me acuerdo ya. Quizás Matusalén hubiera dicho: yo 969 años, porque eso es lo que vivió. Pero eso no te hace maduro el tiempo que estás dentro de una iglesia. En el contexto de la narración de este Marcos, aparecen las masas que se amontonan y ven a Jesús sanar enfermos, hacer exorcismos, es decir, echar fuera, sacar a los demonios de las personas y libertarlos. Y todo eso lo hace gratis. Pero desaparecen poco a poco cuando el Señor les empieza a pedir que lleven su cruz y empiecen a morir a sí mismos. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso de 66, 6. Dice que a partir de ese día muchos discípulos abandonaron a Cristo.
No, es que no hayan recibido la semilla. Sí, pero no profundizó. Fue de corta duración. Verso 17. Pero no tiene raíz profunda en sí misma, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Oigan, no caen, tropiezan. Tropezar es cuando uno se tropieza y está a punto de caerse y cae. La caída no es de la noche a la mañana. La caída es gradual. ¿Me están escuchando? Es gradual. Tropieza y después cae. ¿Cuál es el mayor favor que podemos hacer a una semilla? O lo voy a decir de estas palabras. ¿Cuál es el mayor favor que le podemos hacer a la palabra de Dios cuando la escuchamos? Es enterrarla en el corazón. Muy bien, pero ¿cómo se entierra? Se lo voy a decir cómo se entierra porque lo dice la Biblia. Oiga las palabras. Santiago capítulo 1 dice así, versículo 22. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, que es lo que estamos haciendo ahora. Hay que obedecerlo. Ahí empieza a meterse la semilla en el corazón. Hay que obedecer. Dice, si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Algunos estaban distraídos, lo voy a volver a leer. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando. La semilla, ¿dónde queda? Afuera o en la superficie. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Así dice Santiago. Verso 25. Por el contrario, la enseñanza que Dios da es perfecta y libera a la gente. Pero uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo. Afortunado el que así lo hace. Bienaventurado el que pone en práctica la palabra de Dios. Eso hace que entra la semilla del corazón y empieza a meterse en lo profundo. Quiero entrar a la aplicación y terminar. A veces una pequeña piedra, una pequeña piedrita, para alguien es más difícil rodearla que una roca grande. Para algunos de nosotros una pequeña piedrita la vemos como una gran montaña. Y son obstáculos pequeñitos. Pero como no hemos sido edificados en la palabra de Dios, como hemos sido oidores olvidadizos, en la cual la semilla cae pero no se mete profundo, hay piedras, así dice, pedregales. En este corazón, en este segundo corazón, hay piedras que impiden que la raíz se meta para abajo. Y como no se puede meter para abajo, dice Mateo 13 que sale el sol y quema la planta. Encarar los problemas y enfrentarlos no es fácil. No es fácil, pero es necesario si queremos crecer. El miedo a los problemas intensifica el dolor. Enfrentarlos es una actitud inteligente. Enfrentemos lo que somos en el espejo de la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor forma de enfrentar los problemas? Porque los problemas de la vida lo habrán siempre. Siempre habrán problemas que van a querer apagar y ahogar la semilla del evangelio en nuestra vida. ¿Cómo entonces nos enfrentamos a estas situaciones? Echando raíces en el suelo de nuestro corazón
echando raíces profundas. Pero para que entre raíces profundas y el sol viene y no la queme, tiene que sacar piedras. Sacar piedras. Las raíces de un árbol son el secreto del éxito, de su capacidad de soportar el calor del sol, las tormentas y el frío. Las raíces dan sustentación a las plantas y las suplen con nutrientes y agua. Las raíces van profundo. A veces admiramos el éxito de la gente y quedamos maravillados de fulano, mengano, sotano. Pero no vemos que esa gente que tiene éxito espiritual en la vida, detrás de ese éxito hay humildad, hay sencillez, hay determinación, hay persistencia, hay perseverancia, hay un deseo ardiente de aprender. Estos elementos están metidos en las raíces de la emoción y de los pensamientos. ¿Qué es lo que llena nuestras emociones? ¿Qué es lo que llena nuestros pensamientos? ¿Cuál es el material espiritual, bíblico de la palabra de Dios que estamos usando para que esas piedras sean sacadas? ¿Qué son las piedras? Es cuando nos miramos al espejo de la palabra de Dios y somos sinceros y decir, bueno, esto está malo en mí, está mal, yo tengo que cambiar esto, yo tengo que arrancar esto para que la semilla del evangelio o la raíz se meta más para abajo todavía. Porque mientras tengamos esas piedras en el corazón, no habrá cabida para la raíz que quiere meterse para adentro y pueda dar fruto para la gloria de Dios. Pero hermanos, esto es confrontarnos con la verdad de Dios. Todos nosotros necesitamos sacar piedras en nuestra vida. Todos nosotros. ¿Y saben cuál es lo más difícil? Honestamente, lo más difícil es verse las piedras propias. Todos tenemos la capacidad de ver las piedras de los demás, ¿sí o no? No se duerma, hermano. No nos preocupamos por cultivar raíces internas. No esperamos encontrar aguas profundas en los días de sequedad, cuando empieza el sol de la prueba. Oiga esto, cuando el calor de la prueba, cuando aparece una enfermedad, una tribulación, una tentación, cuando el calor de la prueba empieza a calentar la vida, entonces ahí empezamos a marchitarnos rápidamente porque la raíz no es profunda. Ese corazón no se trabajó con la palabra de Dios para sacar piedras y la raíz se meta para abajo, lo profundo del alma. La palabra de Dios es una espada de doble filo que parte el alma y los tuétanos, las coyunturas, hasta lo profundo. Hasta ahí tiene que meterse. Las plantas que soportan la angustia del sol y los periodos de sequía no son las más bellas, sino las que tienen raíces más profundas, porque allí encuentran agua. Cuando hay sequía, el agua la encuentran debajo de la tierra y así les permite sobrevivir. Llegará el momento en la vida de cada uno de nosotros que llegarán las dificultades, llegarán problemas que nosotros mismos buscamos o que la misma sociedad crea. Y como dice que justos pagan por pecadores, pues así es la vida. Cuando los amigos se marchan, cuando la persona a quien más amábamos nos abandona, los hijos no nos comprenden, el trabajo se vuelve fastidioso, el dinero se va como agua en las manos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando los hijos van creciendo y se van rebelando? ¿Qué hacer? ¿Desesperarse?
Es que eso es lo que la mayor parte de los cristianos hacen, desesperarse. Porque está calentando el sol. El mismo sol que da vida a una planta, el mismo sol la quema y la puede matar. Todo depende de la planta si tiene raíces profundas. Desesperarnos, no, la Biblia dice que no tenemos que desesperarnos. Aprovechar las oportunidades para profundizar las raíces. Para ello es necesario remover las piedras, los estorbos de nuestro ser. ¿Cómo? ¿Cómo? Explorando dentro de nosotros mismos para conocernos nosotros. Yo le voy a decir un secreto. Nos conocemos mal. No nos conocemos. Y lo que menos hacemos los cristianos hoy día es meditar, reflexionar, pensar en la vida. ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesita mi vida espiritual para afirmarme cuando vengan las dificultades? Interiorizar a sí mismo. Ser honesto con uno mismo. Es tan difícil ser honesto con uno mismo. Uno tiene un corazón tan hábil para el mal, hermanos. Somos habilidosos para encontrarnos excusas. Como fulano es así, ¿por qué voy a cambiar yo? Es tan fácil. Y las piedras siguen ahí. Y su vida espiritual nunca crece. Y nunca ve la gracia y la gloria de Dios. Otros la ven, usted no la ve. No la ve porque las piedras no las saca. Reconociendo fallas, disculpándonos, perdonando, tolerando, quitando la viga de nuestros ojos antes de querer sacarla del otro. Los que no tienen raíces profundas, escuchen, los que no tienen raíces profundas, el sol o el calor del sol los perturba. El fuego de la prueba lo perturba. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? En cambio, los sabios usan, bajo el mismo sol de la prueba, usan sus gotas de sudor para irrigar el suelo de su alma. No temamos a las turbulencias de la vida. No tenga miedo. No tenga miedo. Si de algo debemos temer, es que nuestras raíces no sean profundas. A cada prueba las raíces deben profundizar. Los problemas, sufrimientos y el conocimiento progresivo de Dios deben ser las herramientas y los materiales, como dice Pablo a los Corintios, oro, piedras preciosas, plata, que nos ayuden a echar raíces y a sobreedificar la vida espiritual. ¿Hasta dónde penetró la semilla del evangelio en su vida? ¿Hasta dónde ha llegado? Mira, hermano, fíjese que está aquí y hace 2 años que estoy en la iglesia y ha bajado más todavía. Siento que Dios me está edificando, me está cambiando. Siento que Dios me confronta y quiero ser sincero y quiero crecer y quiero ver la gloria de Dios.
o la semilla fue plantada hace 30 años atrás y ahí está en el mismo lugar, porque las piedras siguen estando ahí. Yo le digo a los jóvenes que están aquí, adolescentes y jóvenes, no van a aguantar el fuego de la prueba cuando les pongan cigarro en la boca, marihuana, cuando les propongan sexo fácil, cuando les propongan todo eso, no van a aguantar. Su semilla se va a quemar. Y todos estamos bajo el mismo sol de la prueba. Con Dios no hay excusas. Pero no tenía raíz, sino que el gozo fue de corta duración. Cuando viene la tribulación, la persecución, por causa de la palabra, tropiezan. Aquí compararé, dijo el Señor, al sabio, al que edifica la casa. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre la roca. El otro la edificó sobre la arena. A las dos casas le vino el viento y la tempestad. ¿Y cuál cayó? La que estaba sobre edificada o edificada sobre la arena. No había roca en el fundamento donde empezó a edificarse la casa, donde había arena. ¿No había roca? Sí había roca. Sí la había. ¿Y por qué la edificó sobre la arena? Porque no trabajó la tierra hasta llegar a la roca. No profundizó su vida espiritual. Y de repente viene un ventarrón de esos terribles y su casa se cae. Y dice el Señor, grande fue su ruina. Pedro dice, añadir a vuestra fe poder, al poder entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, le harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene está corto de vista, que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado con sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. El segundo terreno fue cortito, el gozo. No hubo fruto. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo siente usted su vida? Miren, hermano, en el siglo que vivimos, usted sabe que el mundo está bien malo, ¿no es cierto? Y más malo que antes, quizás. Pestes por todos lados. La gente anda asustada. Cuando ve a un chino en la calle se aparta. Sí, eso se ha visto. Y yo los quería invitar a comer gratis al chino aquí atrás, pero no sé si quieren venir. Pero hay gente que hace eso. De verdad, en el metro hay gente que entra un señor que es chino y se ve donde la gente hace así. La gente anda asustada.
El pobre quizás no tiene culpa, pero así está el mundo. Pero yo le pregunto esto, ¿cómo? Y en el mundo que vivimos, esta es la pregunta, ya acabamos. Esta es la pregunta. O más bien la constatación que por lo menos yo veo. Nunca ha habido tanta deserción, es decir, tanta ausencia en las iglesias evangélicas, en las reuniones de oración y en las reuniones de la enseñanza de la palabra de Dios. Deberían decir: habla, Señor. Eso deberían decir: habla, Señor. Hermano, cuesta. ¿Cómo? ¿Usted cree que no le costó al que hizo el hueco para abajo para poner su casa sobre la roca? ¿Usted cree que no costó? Algunos locos dicen: recibe la bendición de Abraham. Recibe la bendición de Abraham. Lea Génesis. Jacobo le dice a Labán, su suegro: la bendición de Abraham, dice, me costó el frío del desierto de la noche y el calor del día. La bendición de Dios no viene así de manera, voy a decirlo así, de manera donde uno está sentado al sol tomando Coca-Cola y que viene cayendo el ángel Gabriel y le viene trayendo la bendición. No. Por eso es que el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y luego le vuelve a decir: esfuérzate y sé muy valiente. Y le dice Pablo a Timoteo: esfuérzate, hijo mío, presentarte como a varón aprobado ante el Señor. Esto es una batalla y uno no puede estar tranquilo durmiendo creyendo que el cielo lo va a ayudar, como dijo el otro que dice que cree que está en la Biblia. Ayúdate que el cielo te ayudará. Eso no está en la Biblia. Ni espere que lo vayamos a buscar a la casa. Hermano, lo venimos a buscar a la reunión de oración. Como no puede venir o está cansado, lo venimos a buscar. La iglesia compró un bus. Mire, si la iglesia compra un bus para venir a buscarlo a su casa, tampoco vendría. Pero yo le pregunto: ¿cómo está su vida espiritual? Y lo peor de todo es que la gente ahora en internet escucha a cualquier loco y predicaciones locas y se confunde. Y a veces uno después viene y dice: no, hermano, mire, la Biblia dice aquí, dice acá. Y eso, mire, hermano, eso, vamos a hacer un día un estudio ahora, no, del diezmo. Eso está a la moda. No, que el diezmo no es bíblico porque aquí, y sacan mil cosas. Yo le digo que la Biblia dice y habla del diezmo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nadie va a Hebreos para hablar del diezmo, pero ahí habla del diezmo. Yo no me apoyo en Malaquías 3. Yo me apoyo en Hebreos. Pero cuando se trata de dar, pues la gente siempre es así. ¿Cómo está nuestra? Y nosotros, los líderes que están aquí, tienen que diezmar. Yo como pastor diezmo esta iglesia, hermanos, y lo he hecho desde que me convertí a Cristo. No, ya cuando hablamos de dinero, no, yo siento, si vuela una mosca, la oímos, porque así es. No me toca en el bolsillo, no le estoy tocando, no, tranquilo, quédese con el dinero de Dios, quédese, usted verá lo que Dios hará, allá Él. Lo único que le digo, que si estamos sobreedificados, es la única manera de decir a Dios cuando estamos sobreedificados y con las raíces profundas. Podemos llegar a decir en todo momento: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero eso es cuando estamos sobreedificados con las raíces profundas. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Cierre sus ojos y recuerde esto. Santiago 1:22. Vuelva a leerlo en su casa. Oidores olvidadizos. Quiera Dios que no seamos así, hermano.